Bien, pues ya se ha creado nuestra máquina virtual. Nuestra máquina virtual que está en este momento apagada, creada pues en este instante y con estas características. Estas son las características de esa máquina virtual. Nosotros vamos a dar, antes de empezar a instalar ningún sistema operativo, un paseo por la configuración para explicar más o menos qué significa cada una de las cosas que podemos ver. Bueno, pues pulsamos en configuración de esa máquina virtual. Nos da un aviso de que no va a poder acceder esta máquina virtual a los USB. Para eso hay que hacer una serie de cosillas, pero bueno, en principio a nosotros esto nos da igual. Yo le voy a dar a aceptar y nos vamos ya sí a la parte de configuración del sistema. Lo primero que aparece es un mensaje en naranja. Dice: en la página sistema ha asignado más del 50% de la memoria del sistema a la máquina virtual. Podría no quedar suficiente memoria para el sistema operativo anfitrión. Bueno, en principio yo no tengo ningún problema porque en realidad mi sistema operativo, el sistema Ubuntu, es a su vez un sistema virtualizado. Yo os hablo desde un Mac que utiliza VMware para hacer la virtualización y le di 2 GB. Yo siempre puedo darle 4 y este aviso ya no me saldría. En principio vamos a ignorar este error. Vamos, como digo, a hacer un repaso por todas las características de configuración de la máquina virtual y a explicar un poco en qué consisten todo este tipo de palabras que nos van a salir. Bueno, en la zona de avanzado podemos ver dónde vamos a ubicar las instantáneas. Las instantáneas es algo importantísimo y está en esta zona de aquí. Cuando nosotros creemos una máquina virtual, siempre podemos crear instantáneas y eso es como congelar el estado en el que se encontraba la máquina en ese instante. Y eso es fundamental porque si en algún momento vemos que la máquina se nos vuelve inestable o hemos instalado algo que está mal o nos está afectando un virus o algo por el estilo, siempre podremos recuperar la máquina virtual a un estado anterior en el que estaba, vamos a decir, sana. Por eso es importantísimo que cada vez que hagamos un cambio en la máquina virtual creemos la correspondiente instantánea. Bueno, eso lo veremos con más detenimiento. Sencillamente aquí nos dice dónde va a ser el lugar donde se va a guardar las instantáneas. Y es sencillamente la carpeta snapshot dentro de SON. Bueno, el siguiente apartado lo que nos permite es que podamos compartir cosas como el portapapeles, el cortar, el pegar o el arrastrar documentos desde el anfitrión a la máquina huésped, a la máquina invitada o al contrario. Aquí podríamos indicar si no queremos compartir esa información o, en este caso, yo normalmente dejo estas dos características a bidireccional. Bien, recordar cambios de ejecución. Recordar cambios de ejecución lo que permite o lo que va a hacer es recordar si montamos, por ejemplo, en el sistema huésped, por ejemplo, un USB o cualquier otro dispositivo, va a recordar su montaje para que cada vez que iniciemos la máquina se realice de forma automática. En principio se sugiere marcado y nosotros lo vamos a dejar marcado. Mostrar pantalla, luego aquí dice una mini barra de herramientas. Bueno, pues se deja también como marcado que se muestre esa mini barra de herramientas cuando la pantalla esté en formato completo, en pantalla completa o en fluido. También se podría indicar que esa mini barra apareciera en la parte superior de la pantalla. Bueno, en principio estos son opciones que no tienen mayor importancia y la podemos dejar como vienen por defecto. Vámonos ya así a la parte, bueno, obviamente aquí en la pestaña de descripción nosotros podemos poner pues cualquier detalle, cualquier información que nos pueda resultar interesante sobre la máquina virtual. En la pestaña Sistema, aquí ya sí empiezan a ver cosas interesantes. Está la memoria que ya le dimos al ordenador. Están los dispositivos que vienen o que hay y el orden de arranque. Yo normalmente desmarco el disquete y sencillamente el orden de arranque de esta máquina sería primero el CD-ROM, después el disco duro. Si quisiera cambiar este orden, por ejemplo, si quisiera el disco duro antes, sencillamente lo subiría. Lo habitual es que esté el CD-ROM DVD antes en la secuencia de arranque y posteriormente el disco duro.
tenemos que entender que estos son dispositivos virtuales, es decir, que el disco duro va a ser un archivo y el CD-ROM puede ser una imagen ISO o puede ser sencillamente, podemos vincularlo con el CD-ROM de la máquina anfitriona. Eso lo veremos posteriormente. Bueno, en relación con el chipset, nosotros tenemos dos alternativas. En principio, para no complicar demasiado la cosa, comentar que este chip es más compatible con la inmensa mayoría de los sistemas operativos y otros sistemas operativos, como por ejemplo Mac OS X, necesitan la emulación de este chipset, el ICH9. En principio nosotros lo dejamos con el PIX3. Bien, característica extendida. Dice habilitar IO APIC. IO APIC bueno, APIC es, por decirlo de una manera resumida, es un lugar donde se mantienen un mapa de interrupciones que se deben atender en relación con los periféricos. Esto es algo que en determinados sistemas operativos también tiene que estar habilitado, pero que, como dice en la parte de abajo, podéis ver que dice que va a disminuir ligeramente el rendimiento de la máquina virtual. En principio, este sistema operativo, los Windows XP, no lo necesitan habilitado, con lo cual lo vamos a dejar así. EFI, nuevamente también deberá estar habilitado para determinados sistemas operativos. Por ejemplo, si quisiéramos crear una máquina virtual de Mac OS X, también debería estar activado. Y EFI viene de Extended Firmware Interface, es decir, interfaz de firmware extendida. Es las nuevas BIOS, por decirlo de alguna manera. También la mayoría de los sistemas operativos no necesitan que esto esté activado, pero por ejemplo otros sistemas sí. Aquellos sistemas que lo necesiten, pues tendremos que tenerlo marcado. UTC. Bueno, UTC hace referencia a la manera de contabilizar el tiempo haciendo uso de relojes atómicos. Bueno, en principio, salvo que algún sistema operativo nos pida que eso esté habilitado, también se deja en deshabilitado. Y por último, la opción de habilitar dispositivo apuntador absoluto. Esto es, si lo tenemos marcado, pues nos va a facilitar la posibilidad de que podamos utilizar en el sistema operativo huésped una tableta digital. En caso de que no lo necesitemos, pues lo desmarcamos. Si lo desmarcamos, solamente va a ser reconocido un ratón, pero no un dispositivo como una tableta gráfica. En principio lo dejamos como está por defecto y no nos complicamos un poco en ese sentido. Bien, en la pestaña procesador tenemos la posibilidad de dotar a la máquina virtual de varios microprocesadores. Aquí se entiende que son varios núcleos del microprocesador. Nosotros podemos tener varios. En mi caso concreto, la máquina que tengo, la anfitriona, tiene varios núcleos, pero en este caso, como yo el 1204, el sistema 1204 ya lo estoy virtualizando y a esa solamente le di un microprocesador, pues no me permite crear más microprocesadores o dotar a la máquina virtual de mayor número de microprocesadores. Pero en vuestro caso probablemente esta barra se pueda mover. La barra de abajo lo que hace es decir de esos microprocesadores que nosotros, o de esos núcleos con los que estamos dotando a la máquina virtual, la cantidad, el porcentaje de uso que queremos darle. Darle el 100% significa que si nosotros tenemos una máquina anfitriona con dos núcleos y le decimos que un núcleo sea para la máquina virtual, pues un núcleo, cuando esté encendida la máquina virtual, uno será exclusivamente para la máquina virtual. Pero podríamos indicar, por ejemplo, que no queremos que sea del 100%, sino por ejemplo del 50%. Y en este caso la máquina virtual haría uso del 50% de un núcleo. ¿De acuerdo? En principio lo dejamos al 100%. Bueno, la característica PAE/NX. Vamos a ver, esto es PAE es una capacidad que tienen determinados microprocesadores para direccionar memoria más de 4 GB. Los procesadores de 32 bits como máximo pueden direccionar 4 GB de memoria, pero existe una
técnica, que es esta, la PAE, que permite dirigir o poder direccionar más de 4 GB de memoria. Esto, nuevamente, puede ser necesario en determinados sistemas operativos, pero por lo general no es necesario que esté habilitado. NX, por su parte, es una tecnología que también tienen algunos microprocesadores que protege de determinado software malicioso. Se ve que se detecta software que pretende hacer daño a nivel de ejecución de instrucciones y bueno, pues se detecta ese software malicioso y no se deja que se ejecute. Bueno, nuevamente en determinados sistemas operativos esto habrá que tenerlo marcado, en nuestro caso no va a ser necesario. Concretamente, cuando digo en determinados sistemas operativos, si nuestra intención fuese instalar un Windows 8, en eso sí necesitaríamos tener habilitada esta opción. Si no, pues en el momento de instalar un Windows 8 o un Windows 8.1, que es el último a fecha de grabación de este vídeo, no nos dejaría instalar en la máquina virtual porque no estaría bueno, pues esta pestaña habilitada. Bien, en la parte de pantalla nos dice la memoria que queremos indicar o dedicar a cuestiones gráficas. Yo esto siempre lo suelo poner al tope para que me vaya fluida la máquina. El número de monitores que podemos o que vamos a utilizar, en principio se deja solamente uno. Están las casillas para habilitar la aceleración de 3 dimensiones, la capacidad gráfica disponibles que tenga el anfitrión o la aceleración de vídeo en 2D. Esto, en principio, están desmarcadas. Si vosotros veis que la máquina virtual va un poco lenta, sobre todo cuando trabaja con vídeo, entonces convendría activarlas. Almacenamiento, que este punto es importante. Bueno, aquí tenemos, como podéis ver en la pantalla, un controlador IDE, al que está, esto se debería entender como que la placa base tiene unos puertos IDE, ¿de acuerdo? Y en esos puertos IDE, pues tenemos enganchados, conectados un disco duro virtual llamado SON y también un CD-ROM, un DVD. Esto se ve por el iconito, el icono, este sería el icono de un DVD y este sería el icono, como tiene varios discos, de un disco duro, ¿vale? Bueno, tenemos, como digo, a ese controlador IDE conectados estos dos dispositivos periféricos, un disco duro y un DVD. Si nosotros quisiéramos añadir un nuevo controlador, tendríamos que utilizar esta pestaña de aquí. ¿Veis? Dice agregar controlador. Y sencillamente podríamos elegir un controlador SATA, SCSI, SAS. Igualmente, para eliminarlo se le daría a este icono de aquí, ¿no? Esto, como digo, sería para añadir puertos ficticios en la placa base de esta máquina virtual que es ficticia. Bueno, si quisiéramos añadir un nuevo disco duro, tendríamos que darle a este icono, ¿de acuerdo? Para agregar un nuevo disco duro, o si quisiéramos añadir un nuevo DVD, en este caso tendríamos que darle a este iconito de aquí, ¿vale? Para agregar un dispositivo nuevo CD o DVD. En nuestro caso, no vamos a necesitar en principio más de lo que aquí hay. Si nos dirigimos, por ejemplo, al disco duro, vamos a ver cosas como que es un disco duro primario maestro. Esto de estado sólido, pues en realidad entiendo que no debe hacer nada, marcarlo o no marcarlo. Esto va a depender de si nuestra máquina anfitriona tiene un disco duro en estado sólido. Quizás, si lo tiene, marcándolo, pues haga un mejor uso de ese disco duro. No sé muy bien si esto realmente produce algún efecto o no. Yo en principio lo dejo deshabilitado. Una cosa interesante, si nosotros le damos por esta zona a este icono, podemos seleccionar otro disco duro o crear un nuevo disco duro virtual. En principio está vinculado con el que ha creado cuando estábamos en el asistente de creación de la máquina virtual y al que ha llamado SON también, que es un disco duro, como podéis ver aquí, de 100 gigas, en fin, y donde se encuentra, lo dejamos así. Bien, y aquí tenemos el DVD, y con respecto al DVD sí que conviene comentar, bueno, está en el IDE secundario maestro, podríamos indicar que fuese
en el primario esclavo, bueno, lo vamos a dejar como secundario maestro. Y hay un detalle, y aquí sí me parece interesante pararme un segundo, y es que si nosotros queremos que el sistema, que nuestra máquina virtual acceda al sistema anfitrión, al DVD de la máquina real para acceder a ese DVD, pues entonces tendríamos que marcar esta casilla. Esta casilla, como digo, lo que haría es que al introducir un DVD en la máquina anfitriona, en la real, pues ese sería, digamos que la máquina virtual enlazaría con ese DVD. También tenemos la posibilidad de seleccionar un archivo, aquí aparece, como una imagen ISO para, digamos que simular que tenemos en ese DVD esa imagen ISO. Esto lo veremos ahora después en la instalación de sistemas operativos. Cuando tengamos que instalar cada uno de los sistemas operativos, le indicaremos una ISO desde la que deberá arrancar y tendremos por tanto que vincularlo al DVD por esta zona de aquí. Bueno, con respecto al audio, pues sencillamente se habilita el audio. Nuevamente aquí hay distintas posibilidades. Nosotros vamos a dejarla por defecto. Si luego vemos que el audio no funciona o que hay algún problema, pues ya intentaremos tocar estas opciones. Igual ocurre con la red. En la red, en principio, estos serían las tarjetas de red ficticias que tendría nuestra máquina virtual. En principio solamente tenemos una tarjeta. Fijaros que en el adaptador 1 está marcado, pero podríamos tener distintas tarjetas de red. Esto viene muy bien cuando, pues no sé, queramos crear una máquina virtual e instalar un servicio, un servidor proxy, en fin. Pero en principio lo vamos a dejar solamente con una tarjeta de red conectado por NAT. Y aquí, bueno, aquí se podría hablar mucho sobre qué es NAT, qué es un adaptador puente, etcétera. Pero en principio, esto en sistema operativo monopuesto, como su propio nombre indica, son monopuestos, no vamos a hacer uso de comunicaciones de red, entonces no me voy a detener en explicar exactamente esto. Esto quizás en redes se vea mejor. Los puertos serie, que esto ya nadie lo utiliza. Los USB, pues aquí están marcados que lo utilicemos, los puertos USB. Estas opciones de aquí sirven para que determinados USB no sean ni siquiera reconocidos, entonces incluiríamos un filtro, ¿vale? Y por último tenemos la parte de carpetas compartidas. Si yo quisiera que alguna carpeta de mi máquina anfitriona estuviese disponible también en la máquina virtual, pues tendría que venir por aquí, decir qué carpeta, indicar la ruta. Por ejemplo, pues yo podría decir, venga, pues que la carpeta escritorio de mi máquina anfitriona esté vinculada como carpeta compartida con la máquina virtual. Podría decir que automontara y podría elegir, si no quisiera que se pudieran cambiar archivos, elegir solo lectura. Si no lo marco, pues evidentemente se van a poder cambiar los archivos que haya en esa carpeta compartida. Si yo le doy a aceptar, pues me crea esta máquina compartida. Perdón, esta carpeta compartida. Yo en principio no voy a necesitar de carpetas compartidas y por tanto la borro. Bueno, pues con esto se culmina ese paseo que hemos hecho por la configuración de la máquina virtual y ahora ya pues sería posible empezar con la instalación de los distintos sistemas operativos. Pero esto lo vamos a ir viendo en los siguientes vídeos. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos ya sí a empezar con la instalación de un sistema operativo Windows XP.